Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan, muchísimas gracias a Mía Gallegos y Arabela Salaverry, dos autoras de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, que están hoy acá para compartir parte de su trabajo. De parte de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan, a las personas que se van a ir sumando, por supuesto. De una vez las invitamos a que dejen sus comentarios o eventualmente al final también tendremos una pequeña sesión de preguntas. Vamos a darle la bienvenida entonces en esta ocasión en la cual se unen tres acontecimientos muy importantes. En el 2019, Arabela Salaverry publica con la editorial de la UNED el libro Búscame en la Palabra, y el libro obtiene ese año el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. El año pasado, Mía Gallegos publica Para alcanzar la espuma y obtiene el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Una feliz coincidencia que dos libros de manera consecutiva obtengan el Premio Nacional de Literatura, el premio más importante de nuestro país. Y hoy estamos acá justamente para celebrar este premio, para celebrar a ambas autoras y aprovechar para dos fechas muy, muy importantes. Una, por un lado, justamente el Día Nacional de la Poesía, que fue el 31 de enero, y adelantándonos al próximo 8 de marzo, que será la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces, en ese contexto, en ese marco, es que hemos planeado, preparado esta conversación, esta lectura con Mía Gallegos y con Arabela Salaverry, a quienes saludo de inmediato. ¿Qué tal, Mía? ¿Qué tal, Arabela? ¿Cómo están? Pues encantadísima, Gustavo, de esta oportunidad de conversar un rato con la gente que queremos. Muchísimas gracias a la UNED y por supuesto a usted, Gustavo, por estar aquí acompañándonos. Gracias, Gustavo. Me alegra mucho estar en esta compañía, compartir con Arabela, compartir con usted y darle siempre las gracias por ser tan excelente editor. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras. Bueno, pues sin más, entonces vamos a empezar. Voy a presentar rápidamente a nuestras dos invitadas para el público. Empezamos entonces con Arabela Salaverry, quien tiene una amplísima trayectoria como escritora y actriz. Nace en el Caribe costarricense. Su vida y su formación la han llevado a lo largo de Latinoamérica, pues estudió artes dramáticas y filología en México, Venezuela, en Guatemala y por supuesto en nuestro país. Su obra y sus actuaciones han sido acogidas en antologías, revistas y en escenarios de América, Europa y Asia. Su carrera ha marcado el devenir cultural de nuestro país con su alto compromiso con el arte y con las reivindicaciones de los aportes de las mujeres a la cultura. Su poesía ha sido traducida al inglés, al polaco, al catalán, al portugués, al italiano, entre otros idiomas. Fue presidenta y vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Escritoras, dirige el grupo de gestión cultural El Duende. Ha publicado en editoriales nacionales y españolas la novela El sitio de Ariadna, los volúmenes de relatos Impúdicas, que obtuvo el Premio Nacional del año 2016, Infidelicias y varios poemarios como Chicas Malas, Continuidad del Aire, ¿Dónde estás?, Puerto Limón o Breviario del Deseo Esquivo. Todos estos, junto con otros materiales, aparecen reunidos en Búscame en la Palabra, la primera antología que recorre toda su carrera, publicada por la UNED en el 2019, y como decía antes, el libro que le valió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Y este 2021, adelanto también, porque nuestro sello editorial EUNED verá la luz, Íntimas, dentro de la colección Vieja y Nueva Narrativa Costarricense. Por su parte, Mía Gallegos ha publicado, está hoy aquí con nosotros a raíz del premio que obtuvo por su libro Para alcanzar la espuma. Mía Gallegos es escritora y académica, nace en San José en 1953, es una de las escritoras costarricenses más importantes y representativas, con una obra vigorosa, de largo alcance, simbólico, que se nutre de las vanguardias y ofrece también una visión de mundo que se mueve entre lo íntimo y lo existencial, y que a su vez se engarza con las luchas feministas del siglo XX de otras destacadas autoras. Premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica en el año 77, Premio Alfonsina Storni de Buenos Aires en el 78, Premio de los Exbecarios de la Fundación Fulbright en el 83, Premio Rubén Darío del Verso Ilustrado también en el 83, Premio Nacional Joaquín García Monge de Periodismo Cultural en el 84 y dos veces Premio Nacional de Poesía Aquileo J. Echeverría
en 1985 y 2006 y ahora por tercera ocasión en el 2020. Su obra ha sido antologada en países de América Latina y en España y ha sido traducida al inglés, al italiano y al francés. Es integrante de la Academia Costarricense de la Lengua. Ha publicado, entre otros títulos, los libros Golpes de Alba, de Albas, Los Reductos del Sol, El Claustro Elegido, Los Días y los Sueños, El Umbral de las Horas y La Deslumbrada. En 2019, la UNED publicó su ensayo Tras la huella de un Odio y en 2020, como ya hemos recalcado, Para alcanzar la espuma, primera antología que recorre toda su obra y que le valió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría del 2020. Un detalle que es muy importante señalar de ambos libros es que son ediciones no solo que recorren la obra, tanto de Arabella como de Mía, sino que además tienen un elemento especial que es que cuentan con la participación de artistas plásticos. En el caso de Arabella Salaberry, los dibujos de Manuel Zumbado aparecen entre sus páginas y en el caso de Mía Gallegos, las estampas al trazo de la artista Marcia Salas son las que ilustran esta edición. Entonces, es un detalle muy, muy importante, no solo por el valor gráfico, artístico, estético, visual de estas obras, sino el aporte que hacen justamente a dos libros tan valiosos como Búscame en la palabra y Para alcanzar la espuma. Y bueno, pues para no seguir hablando más y escuchar a nuestras dos invitadas, Arabella y Mía, vamos a empezar, como diría alguien, por el principio. Así que les lanzo la pregunta para que ustedes pues hablen libremente y nos cuenten un poco justamente cuál fue su inicio en la poesía. En el mundo de la literatura. Tal vez si pueden hablar, no sé, del ambiente de su época en ese momento, con qué grupos o con qué personas se relacionaron en el momento en el que ustedes empezaron a escribir. Recordemos que el libro de Arabella recorre desde el año 63 hasta el 2018 y el de Mía Gallegos del 76 hasta el 2018. Entonces, un poco por ahí va esa primera pregunta para que nos cuenten parte de esas vivencias, de esos momentos. Adelante, Arabella. Perfecto. Bueno, es que Mía es más jovencita que yo, así que el mío comienza bastante antes. Si nos remontamos a los orígenes, yo les diría que fue en la escuela y gracias insólitamente a una escuela de monjas. Yo tuve la maravillosa experiencia de estar en Puerto Limón en una escuela de monjas muy particular. Estamos hablando de los años 50 y era de hombres y mujeres, era impensable en el resto del país. Incluso en Limón había la escuela de niñas y la escuela de varones. Y sin embargo estábamos ahí, tutti insieme, todos juntos, y las famosas redacciones, que había que hacer redacciones todos los días de tarea, y luego aprenderse para cada circunstancia particular, aprenderse un poema. Y ahí comenzó mi enamoramiento con la poesía. Cuando comienzo a escribir desde los 13, 14 años, y en el Castella, que entro en cuarto año, tengo un profesor maravilloso de taller literario que fue el gran poeta Ulises Estrella, un poeta ecuatoriano que lamentablemente falleció hace muy poco, pero que en ese momento, como muchísimos intelectuales de altísimo rango, estaba huyendo de las condiciones políticas de sus respectivos países y aterrizando en Costa Rica y aterrizando particularmente en el Conservatorio Castella. El Castella era un sitio de puertas y corazón abierto para quienes andaban vagando por el mundo, vagando con bagajes culturales muy importantes, ¿verdad? Ahí llegó también nuestro querido Sergio Román, que nos daba talleres de teatro. En fin, y paralelo a esto, comienzo a ir al círculo de poetas costarricenses, en donde me encuentro con Alfonso Chase, con Laureano, con Jorge de Bravo, con Julieta. Y bueno, creo que no fui tan asidua. Yo era más bien del tipo de adolescente azotada y muy solitaria. Entonces, pero evidentemente, pues ahí había
contacto con otros poetas y por supuesto que era una experiencia muy enriquecedora. Y ahí, bueno, de la mano con Alfonso desde entonces y para siempre, porque es una amistad que data desde esas épocas, desde el 63, estamos hermanos, no solamente en la palabra, sino en la amistad. Entonces, yo diría que esos fueron mis inicios, acompañada por grandes poetas que me llevaban 1 o 2 años, no era tanta la diferencia, pero que en ese momento ya estaban consolidados y yo era un poco la benjamina ahí con ellos, ¿verdad? Creo que con Alfonso me llevo 2 años y con Julieta 2 o 3, no sé, estamos en esas épocas, ahora no importan esos 2 años, en esas épocas sí, ellos eran ya gente reconocida y yo era una recién llegada. Y bueno, antes de seguir, quiero mandarle un beso a Desi, a mi prima que nos está viendo desde Georgia, así que qué lindo que nos acompañe. Un besito. Y le dejo la palabra mía. Bueno, gracias. Yo empecé muy joven a amar la poesía. En mi casa de la niñez, en la casa de mis tías abuelas y de mi abuelo, había una hermosa biblioteca. Y yo me enamoré de los libros, era muy solitaria. Siempre lo he sido, no es una cosa de ahora, es una cosa de toda la vida. Y ahí me enamoré de la poesía. Primero de Sor Juana Inés de la Cruz y después de Rubén Darío. Y ahí seguí. En la adolescencia escribí mis primeros poemas. Ya después, como a los 21 años, decidí que iba a empezar a crear, a escribir poesía. Entonces estuve un tiempo cercana al círculo de escritores, junto con Laureano Albán y Julieta Dobles, pero dejé de ir porque quería realizar mi propia búsqueda. De esa época también era mi amigo muy cercano, Alfonso Chase, y un poeta que ya murió, pero que yo he querido mucho, que es Rodrigo Quirós, de quien me gustaría hacer una antología de su obra para que no sea olvidado. En el colegio me eduqué en colegio de monjas y eran monjas muy abiertas, norteamericanas. Yo leía mucho, tuve una profesora de psicología que me decía, usted tiene que dedicarse al arte porque no tiene ningún otro camino en su vida. Usted es un artista. O pinta o escribe, pero tiene que empezar ya. Y así lo hice. Sin embargo, la pintura no la pude llevar a cabo en esos años, sino muchísimo tiempo después que pude volver a pintar. Y así he seguido. Ahora pinto más de lo que escribo, pero tengo muchos poemas nuevos. Bueno, decía que hay muchas coincidencias en el relato, en lo que nos cuentan cada una, ¿verdad? La educación religiosa, la educación de monjas, la participación o el paso por el círculo de poetas costarricenses, que igual siguió durante muchísimos años y parece ser como lógicamente un punto de encuentro para muchos de los autores en Costa Rica. Y ambas, bueno, mencionaron a Alfonso Chase y justamente un poco sobre eso iba lo siguiente, porque en el caso específico de Arabella, dice Alfonso Chase que Arabella Salaberry en verdad no existe, que Arabella no existe, es un invento de una mujer llamada Arabella Salaberry para intentar mirarse en un espejo y descubrir una pariente lejana de ella misma. Oiga bien lo que dice Alberto. Y por su parte, Alberto Baeza Flores, uno de los primeros artículos aparecido en Áncora en los años 70,
hablaba de Golpe de Albas, de Mía Gallegos, y resaltaba que en ese libro Mía se definía como una guerrillera de la brisa. Y afirmaba a Baeza Flores que la suya, la de Mía, es la guerrilla identificada con la vida. ¿Cómo se sienten ustedes con ese tipo de definiciones? ¿Qué nos pueden decir sobre esas apreciaciones? Arabella Salaverry en verdad no existe y Mía Gallegos es una guerrillera o una guerrilla identificada con la vida. Gustavo, estás muy provocador, perdóname. esa pregunta, o sea, ¿cómo sentirse con esa aseveración de nuestro queridísimo Alfonso? Alfonso insistió durante muchísimo tiempo en que yo publicara. Tal vez si te cuento un poquito el porqué de esa reflexión de él, que fue de un libro muy antiguo, creo que del segundo, de Chicas Malas, me parece, no sé. En realidad fue un artículo que él sacó. Él insistía en que yo publicara y yo me sentía como muy cohibida porque me había apartado por completo del movimiento literario. Te estoy hablando de los 90, del siglo pasado. Y andaba yo con mis poemarios y yo estaba escribiendo, ¿verdad? Pero por el hecho de no haber publicado, yo no me sentía escritora. Y realmente me decía Alfonso, pero bueno, vos te inventás en el teatro todo el tiempo, inventate también en la literatura. Si vos escribís, si ahí tenés tus textos. Una vez llegué con 2 libritos debajo del sobaquito. Llegué a una reunión por otra cosa, llegué a proponerle un taller de comunicación e imagen que yo impartía para el ministerio. Bueno, entonces llevé los 2 libros y me quedé pensando que bueno, nada, no tenía segunda intención, lo prometo. A los días me llama Alfonso y me dice que lo habían sometido a consideración del Consejo Editorial, que posiblemente era Guillermo Fernández y él, del Ministerio de Cultura. Él estaba en ese momento en la Dirección de Cultura y que sentían que era necesario que yo publicara de una vez por todas. Él conocía Continuidad del Aire desde el 70 y algo, 71, que es antes. A propósito, porque eso es muy lindo, me acaba de regalar un manuscrito de Continuidad del Aire, escrito a máquina, del 66, 67, creo. Ese libro estaba inédito. Y entonces él me dice que van a publicar otro, que es Arborescencias. Y bueno, digamos que ahí él considera que esa Arabella que no existía comenzó a existir. Entonces creo que por ahí viene esa idea de que Arabella Salaverry es un invento de ella misma, ¿verdad? Okay, muy bien. Y además que se realiza a través de la escena, que ese es otro gran tema, el hecho de que uno es no siendo en el escenario, ¿verdad? Creo que ahí él conjuga esas 2 ideas y bueno, por ahí va la cosa. Muy bien, muy bien. En cuanto a mí, Gustavo, lo de guerrillera, para mí la vida es una guerra donde hay que estar sorteando obstáculos todo el tiempo. La poesía, si bien me concentra, me ayuda a elaborar un camino, pero mi vida es una guerrilla vital. Yo voy por los diferentes caminos que van apareciendo en la vida, pero siempre acompañada de una gran lucha y de un sentimiento de lucha, de que tengo que sobreponerme a muchas adversidades. Por eso soy guerrillera. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, igual a las personas que se nos siguen uniendo acá, los invitamos también a dejar sus comentarios, a dejar sus preguntas. ¿Qué les parece tal vez si no dejamos los poemas o la poesía para el final y hacemos una primera ronda de poemas?
Entonces tal vez las invito a que podamos leer tal vez 3 poemas cada una en esta, para hacer un intermedio y luego continuamos conversando. Empezamos con usted, Arabella. Perfecto. Voy les conté que, no, yo no, usted les contó que empezamos con los primeros poemas en Búscame en la Palabra, que son poemas algunos que vienen del 63. Entonces, este poema que voy a leer aparece publicado por primera vez en una antología que reúne las voces nuevas de América Latina, una antología que publica la OEA, bilingüe, y ahí yo soy la menor, junto con Octavio Paz, junto con Alejandra Pizarnik, junto con Benedetti, con Alfonso Chase, con una serie de poetas muy importantes. Yo no sé qué hacía yo ahí, pero bueno, me publicaron en esa antología. Y ahí está este poema, se llama Las horas caen. Y les cuento que el tiempo es una constante en mi poesía. Ahora me estoy dando cuenta de eso, porque tengo otro poemario inédito que se llama Contratiempo y Marea, y hay muchos poemas que tienen que ver con esa obsesión con el tiempo. Las horas caen, goterones húmedos. A mis pies, un charco de minutos perdidos hilvana la ausencia de los segundos muertos. Mis brazos, 2 ramas prendidas a la tarde, recogen el tiempo sin alcanzar la vida. Los días perdieron su contextura temprana hasta entrar. ¿Alcanzará el mañana un ligero retorno a la esperanza? Los meses se detienen y en mi oración inmóvil fabrico la luz que gestará los siglos. Vamos con el segundo poema. Este es del poemario Arborescencias. En realidad, Búscame en la Palabra lo que hace es recoger fragmentos de cada uno de mis poemarios. Este se llama A Flor de Lágrima. Amanecida de tantas lunas nuevas, estoy de nuevo aquí, mojada por todo el sol del trópico, empapada de lluvias antiguas, sedienta, ansiosa, impalpable en la muerte como si estuviese viva, sembrada de recuerdos, renaciendo al cardo, el ginger florecido, amante, amada, inventada en tenues mapas milenarios, desde siempre aquí, por siempre muerta, dormida, renaciente, esperando saltar al infinito, temblando desde dentro, acongojada, en carne viva, siempre. Y nos vamos con otro poema que tiene un perfil muy distinto, que es del libro ¿Dónde estás, Puerto Limón?, que es un homenaje al limón de mi infancia, y la primera parte, y la segunda parte es una especie de reclamo por lo que está sucediendo en la actualidad en Limón. Este poema se llama En ausencia. Dice: sigo amando los trenes, aún los ausentes, tal vez por ese desconcierto de paisajes asombrando pupilas mientras rebota la luz en instantes detenida, o esa mínima esencia del momento reducida de antemano a la nostalgia. Sigo amando la letanía de sus ruedas, sostenida, inclaudicable. Amo los trenes por el pulso de distancia acomodado a sus ejes. Los amo porque amarraron mi destino de cometa al verde del trópico, aún los ausentes. Este es de ¿Dónde estás, Puerto Limón? Muchísimas gracias, Arabella. Escuchamos ahora a Mía. El poemario El umbral de las horas, yo voy a leer un poema más o menos breve que se llama Trazos. Estoy sola en un café
Espero a un hipotético invitado que jamás llegará. Dibujo con las palabras. Me trago la música de anónimos cantantes que sufren por lo mismo que yo. Sufro. Estoy viva. Vivo en este trópico. Estoy viva. Maldita sea. La mesa es blanca. Escucho a los hombres hablar de paz. Sonrío. Si los hombres nunca han sido pacifistas. Es tarde ya y las palomas de la plaza se han dormido. Dibujo letras, jeroglíficos, palabras, mensajes, signos, para que se los trague el aire, para que quede escrito que yo no me quiero morir. Y te espero, óyeme, te espero, como quien aguarda la lluvia mansa, el abrigo hermano, el encuentro. Voy a leer un poema que se llama Estremecimiento, que se publica aquí por primera vez. Yo tengo una gran preocupación por las guerras atómicas. Entonces el poema se llama Estremecimiento, fisión de uranio, fisión de plutonio. Y si llega el día aciago, y si las manos se desprenden en el momento del estremecimiento, y si puedo fusionarme contigo antes del fin, no seremos recordados, no quedarán fotografías, ni candelabros, ni velas, ya no habrá justos, no estará la imagen del Buda compasivo, ni la del Jesús Salvador, no estarán presentes los misericordiosos, la palabra ternura será borrada, en la noche funesta no habrá bienaventurados, tan solo un racimo de muertos calcinados. Y si alguien queda con vida todavía, morirá de dolor, expirará por hambre, porque los alimentos estarán malditos. Yo me iré, lo sé. Puede que me vaya antes del fin, puede ser que mire el orbe con la mirada de los mayas. Puede ser que prenda una llama azul en tu cuerpo y el mío, como una noche de amor sin final. Voy a leer uno que se llama Esa montaña. En mi juventud me fui a vivir a un lugar que se llama Maxasay, en la Virgen de Sarapiquí. Yo fui feliz en la montaña. Me gustaba vivir ahí y quiero leerlo. Esa montaña. Quiero volver a la montaña, ahí donde viví en mis años mozos. Feroz, atrevida, rebelde fui. Y aunque sé que los montes crían letrados, en esa época no leí el Quijote de la Mancha. Embelesada estaba en utopías que jamás llegaron a cumplirse. Solo permanece mi anhelo por volver a la montaña, al verde fulgor, al amanecer traslúcido. Leo ahora el discurso sobre las letras y las armas. La poesía es el arma que despliego, si bien sé con certeza que las palabras no llegan a muchos, mas no puedo abandonarla. Ella me persigue, me atrapa, me encierra en un ir y venir
en un deambular costado dentro. Escojo entonces las palabras, verbos tenaces, adjetivos, adjetivos mínimos, pero hay un rumor que se quiebra por dentro, sin sílabas, sin oxígeno, bullicioso, inmenso. Escribo para quebrantar, sin utopías en el horizonte, tan solo esta llama que arde y se eleva en la montaña inmensa. Muchísimas gracias, Mía. Bueno, aprovecho, por supuesto, para invitarlos nuevamente a que pueden adquirir los dos libros, Búscame en la Palabra, de Arabella Salaverry, y Para alcanzar la espuma, de Mía Gallegos, en las librerías de la EUNED, en San José, en Heredia o en Cartago. Aprovecho también para leer algunos de los comentarios de las personas que nos acompañan. Alexander Castillo dice, es un hermoso espacio, gracias por permitirnos compartir con dos personas tan valiosas. Muchos éxitos para ambas, son un gran ejemplo a seguir por las personas que quieran dedicarse al arte. Abrazo fuerte. Camila Sánchez dice, buenas tardes, muy emocionada y agradecida de escucharlas a ambas. Considerando que a nivel histórico, bueno, es una pregunta, tal vez la dejamos ahora para el final, y aprovecho para reiterarle la invitación a las personas que nos acompañan para que en el chat puedan poner sus preguntas, ¿verdad?, para compartir con Arabella y con Mía. Muy bien. Tal vez para seguir conversando un poco sobre el panorama de la literatura costarricense, al cual ustedes han hecho tantos y tan valiosos aportes. Hablábamos un poco, pues, de esa época, de los inicios, los años 60, los años 70, cuando empezaban a escribir. ¿Qué diferencias notan ustedes en el ambiente, digamos, de fin del siglo XX a hoy, que ya estamos en la tercera década del siglo XXI, entre la poesía o el ambiente poético, la literatura costarricense en estos momentos y la literatura costarricense hoy día? ¿Cómo ven esas dos escenas o esos dos panoramas? Bueno, tal vez si pueden conversar un poco sobre eso. Sí, bueno, a mí me asombra la cantidad de creadores que hay en la actualidad. Es impresionante esa efervescencia que hay por la literatura. Hay excelentes poetas, narradores también impecables. Seguimos adoleciendo del mismo problema, que es la incapacidad que hemos tenido como movimiento de proyectarnos hacia el exterior. Yo he dicho en alguna entrevista que Costa Rica es una especie de isla no siéndolo. Es una especie de isla cultural porque cuesta mucho trascender. Yo leo a un novelista costarricense y lo equiparo perfectamente con uno de cualquier otro país, y sin embargo, pues nos quedamos un poco como mirándonos el ombligo. No sé qué necesitamos hacer para que eso cambie, ¿verdad? Antes éramos menos, creo que nos peleábamos menos, sobre todo los poetas. Había tal vez dos movimientos muy definidos, ¿verdad? Una especie de vanguardia y los trascendentalistas, básicamente. Entonces, como que los conflictos no eran tan intensos como los que de pronto percibo por acá, porque en algunos chats de jóvenes poetas me asombra cierto muy alto nivel de agresividad, ¿verdad?, que no existía antes. Eso, yo creo que había sí discusión y había contradicciones y había posiciones distintas y encontradas con respecto al tema de la literatura, pero siempre desde un sitio de respeto. Incluso a mí una cosa que sí me molesta y lo quiero expresar es esa incapacidad de reconocer a los que nos antecedieron. Yo creo que ningún movimiento de ningún tipo en ningún país funciona si no está sustentado en lo que ya pasó. Puede gustarnos o no, pero yo creo que desde el respeto.
porque es justamente ese transitar que se dio antes que nos permite ser lo que somos en la actualidad. Así que esa actitud de que como soy tan rebelde, digo que todo era una mierda antes, pues me parece que no conduce a nada realmente. Creo que hay que mirar hacia atrás, reconocer lo bueno, dependiendo del gusto personal, ¿verdad? De pronto puede no gustarnos, o podemos considerar que ya lo hemos superado, pero bueno, ahí nos afincamos y ahí nos paramos para seguir creciendo. O sea que lo que me alegra es que haya tanta gente, resumiendo, que haya tanta gente creando en la literatura, tanto en narrativa como en poesía. Lo que me molesta es que se peleen tanto, que me parece que deberían aunar esfuerzos más bien para que hubiese difusión hacia afuera. Y bueno, y aquí estamos, distintas generaciones conviviendo. A mí me tocó nacer a la literatura en los años 70. Había muchas políticas culturales valiosas, nos apoyaban, todos éramos en general buenos amigos, todos nos conocíamos. Sí había rivalidad entre unos y otros, pero no como cuenta Arabel ahora. Yo no estoy muy relacionada con los jóvenes escritores, he leído algunos, pero sobre todo he leído a mujeres y veo que hay poetas extraordinarias como Lucía Alfaro y como otras que he tenido el placer de tratar y de conocer. Nuestra literatura no se conoce en el exterior. Difícilmente trascendemos fronteras. Yo no sé si las editoriales podrían contribuir con esto de ayudarnos a abrir un camino y llevarnos a otros países, pero tiene que ser una labor conjunta entre autores y editoriales. No sé muy bien, podría servir el Ministerio de Relaciones Exteriores llevando libros, haciendo ferias en diferentes países, montando puestos de libros de nosotros en diferentes lugares. Estoy pensando en voz alta, cosas que podríamos hacer. Somos desconocidos. Hay algunos poetas jóvenes como Juan Carlos Olivas que sí se ha dado a conocer internacionalmente, pero son casos muy especiales los que rompen con este carácter de isla en el que vivimos. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Tal vez para reforzar un poco esa idea, porque sí es un punto muy importante el que ustedes han tocado, y algo que las editoriales están haciendo en otros lugares y que se debería estar haciendo acá desde hace bastante, es el proceso de la coedición. Es muy, muy importante. O sea, no solamente traer autores de otros países para darlos a conocer acá, justamente con el afán, con el objetivo de que nuestros autores también salgan. Crear alianzas, estrategias, porque no solamente está el hecho, digamos, del reconocimiento, sino las dificultades de distribución de las obras literarias. Entonces, las coediciones, es decir, dos editoriales en dos países distintos que pueden publicar un mismo título, un mismo autor al mismo tiempo y darlo a conocer en dos lugares diferentes, son estrategias que se han venido implementando desde hace un tiempo y que sería muy importante que las editoriales lo tomaran en cuenta. La coedición es un pilar hoy día indispensable para lograr potenciar el caudal poético de un lugar específico. Bueno, voy a ir aprovechando porque se siguen sumando personas acá a nuestra conversación y hay varias preguntas, entonces voy a ir lanzando estas preguntas y también aprovecho para leer algunos de los otros comentarios.
Olga Goldenberg dice, gracias EUNED por la oportunidad de escuchar en vivo las voces poéticas de dos mujeres de las que Costa Rica se enorgullece. María Gabriela Gordillo dice, muchas gracias por esta tarde de poesía con autoras de gran nivel. Saludos desde Guatemala. Adriana Morales dice, buenas tardes, muchas gracias por tan hermosa poesía. Es un honor escucharlas y reflexionar en torno a sus palabras. Y aquí vamos con 3 preguntas. Tal vez las voy a hacer de una vez para que ustedes puedan contestarlas juntas. Dice una pregunta de Camila Sánchez. Bueno, buenas tardes, muy emocionada y agradecida de escucharlas a ambas. Y pregunta, considerando que a nivel histórico la literatura se ha consolidado a través del androcentrismo, ¿qué mensajes le brindarían a las mujeres más jóvenes que desean escribir? Ahí tenemos una pregunta. María Ruf pregunta, dice, gracias por este valioso programa. Quisiera preguntarle a Mía si tiene miedo al coronavirus parecido al que mencionó por las guerras atómicas. Y hace otra pregunta. ¿Piensan que se ha abierto más el mercado de la literatura escrita por mujeres? De ahí tenemos, van un poco en la misma línea, ¿verdad? Y tenemos también María Gabriela Gordillo, dice, escuchándolas me gustaría preguntarles en base a sus experiencias, ¿creen que sigue existiendo una serie de prejuicios sociales que no ha permitido valorar la literatura escrita por mujeres de la misma forma en que se valora la literatura escrita por autores masculinos? Bueno, yo creo que las 3 preguntas tienen como una línea en común sobre qué consejos le darían a las mujeres jóvenes, cómo se ve la literatura escrita por mujeres en nuestra época, si se sigue valorando igual o menos que la literatura escrita por hombres. Entonces las escuchamos. ¿Qué mensaje les brindarían a las mujeres más jóvenes que desean escribir? Que insistan, que no se dejen, que se empoderen y que trabajen, porque en definitiva todo pasa por el trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante que se sientan con el derecho a exigir el espacio que les corresponde, que nos corresponde como mitad de la población mundial. Entonces, por supuesto que es un gran tema el de la difusión del trabajo escrito por mujeres, pero en realidad en el país ya no es tanto solamente el escrito por mujeres, sino en realidad es un problema del mercado literario, de la falta de interés, porque no hay, creo yo, desde el Ministerio de Educación programas que incentiven realmente a la lectura. Eso es un espacio muy, muy importante que habría que analizar. Si al joven le enseñan a leer, va a leer hombres y mujeres, no importa de dónde venga la literatura. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos editando una antología de 50 voces de mujeres poetas de Costa Rica, bilingüe, y nos hemos dedicado en cuerpo y alma a buscar espacios de difusión, incluso a buscar en las embajadas. Y yo creo que otro proyecto que sería muy interesante es que las embajadas de Costa Rica tuviesen bibliotecas básicas, al menos, de autores nacionales. Claro, claro. Y bueno, consejos con respecto, bueno, creo que esas 2 eran más o menos las preguntas. Ok, yo pienso que existe un importante caudal de poesía escrita por mujeres y eso es muy esperanzador. Hay muy buenas poetas, mujeres. Lo malo, como dice Arabella, es el mercado, los canales de difusión. Se vende poco la poesía. Las embajadas podrían cumplir un papel fundamental. Mucho problema le veo al Ministerio de Educación por una razón. La gente que sale graduada
de las universidades se dedica al análisis de los narradores de la novela, pero muy pocos profesores hay que sepan entusiasmar a los jóvenes con la poesía. Así que tenemos una carencia en el país, una carencia muy grande. Los muchachos no leen o leen resúmenes, pero no se les explica bien qué es una metáfora, qué es un símil. Entonces no aprenden a disfrutar de la poesía, no la viven desde la niñez, salvo contadas excepciones cuando se encuentran con un profesor o profesora que realmente guste de la literatura. Me parece que la educación está fallando ahí. Le contesto a María Ruff, la pandemia me preocupa igual que las guerras atómicas, porque todo es acabar con la especie humana y quizás hemos cruzado ¿qué diría yo? Hemos dañado tanto a la naturaleza que estamos viviendo las consecuencias del coronavirus, pero sí me preocupa igual que las guerras atómicas. Muchas gracias. Tenemos más comentarios. Dice María Velázquez, felicitaciones al panel de escritoras que deja muy en alto la literatura latinoamericana y a las mujeres. Desde Nueva York aplaudimos su hermoso trabajo y la creación de espacios como este. Tenemos una pregunta más, tal vez la última pregunta para cerrar, antes de también escuchar los últimos poemas. Adriana Morales dice: buenas tardes, muchas gracias por tan hermosa poesía. Es un honor escucharlas y reflexionar en torno a sus palabras. Ella pregunta: ¿qué consejos me podrían dar en cuanto a la curaduría del texto? Selección, reformulación, organización de los poemas, etcétera, a la hora de componer un poemario. Muchas gracias. ¿Qué nos dicen Arabella y Mía? ¿Qué consejos a la hora de escribir un libro específicamente? Yo, perdón, de armarlo. Antes quiero referirme con permiso de lo que propone María Gabriela Gordillo, que me parece muy importante. Ella dice que si consideramos que siguen existiendo prejuicios sociales que no han permitido valorar la literatura escrita por mujeres de la misma forma en que se valora la literatura escrita por autores masculinos. Yo le diría que sí, que eso es cierto. Lamentablemente es cierto. Si una mujer escribe poesía erótica, se la considera que es una caliente. Si un hombre escribe poesía erótica, se lo aplaude y se dice que es maravilloso. Y eso lo he venido yo constatando, pese a que yo no escribo poesía erótica como tal, sino que es un acercamiento al erotismo distinto, y que escribo poesía social y poesía ontológica, y bueno, hay una percepción extraña porque una mujer madura escriba sobre temas de erotismo. En cambio, de Roca o Rojas o cualquiera de los poetas enormes, a los 70 años escribían poesía erótica y todo el mundo los aplaudía. Entonces sí, evidentemente sigue existiendo prejuicios sobre lo que puede escribir un hombre o lo que puede escribir una mujer. Con respecto al tema de la curaduría y al trabajo de organización de textos, bueno, eso requeriría de un seminario. Vamos a tener que organizarlo, Gustavo. Pero bueno, en principio, yo creo que cada poeta elige la forma de trabajar. Yo, por ejemplo, me organizo algunas veces en los poemarios como capítulos, entre comillas. Por ejemplo, en Chicas Malas hay una parte que son dolores, entonces son todas circunstancias dolorosas, otra que son amores, entonces son distintas aproximaciones al mar, al amor, otro que es Desde mi voz, y es una parte que agrupo poemas de denuncia. Todos esos están en un solo poemario.
Algunas veces hay poemarios que son íntegros de una sola idea. Ahora estoy terminando otras lunas que tienen que ver con países y con ciudades. Y es, digamos, hay un hilo conductor que va llevando todo el poemario. Entonces yo creo que depende bastante si nos proponemos escribir sobre un tema o si queremos organizar la poesía que nos va surgiendo de manera espontánea. Pero sí, ojalá que haya coherencia desde mi punto de vista, porque si hay mucho revoltijo, el lector se pierde. Uno tiene que definir estilo y temáticas, y trabajar mucho, 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 y votar, y escribir, y votar, y votar, y votar. Por ahí van mis consejos. Pero sí, ojalá que pudiéramos un día hacer un conversatorio sobre este tema, con propuestas concretas, con material específico. Le hablo un poquito a quien hizo esta pregunta. Mire, ese no es un tema fácil de explicar en esta ocasión. Tiene que ver un poco con la edición. ¿Qué pretende usted? ¿Qué busca? Si debe haber una unidad en el poemario. Si no la hay, entonces dividirlo en diferentes segmentos, como dice Arabella. No sé, tendría que agruparlo por temas. Básicamente es el consejo que le doy, nada más. Muchas gracias, Arabella y Mía. Sí, definitivamente, ojalá tengamos la oportunidad en el futuro de hacer una actividad para hablar sobre este tema que es muy, muy importante. Pero sí, un detalle que siempre es bueno rescatar es que en muchísimos ámbitos, ya sea en concursos, en premios, en editoriales, se privilegia la unidad de tono, la unidad de sentido, o sea, que un libro tenga unidad. Es por lo menos como característica práctica, es una característica muy apreciada, aunque podríamos hablar muchísimo sobre este asunto, pero es quizá de lo primero que a veces se pide en ese sentido. Muy bien, bueno, María Gabriela Gordillo decía, muchas gracias, estoy de acuerdo. A lo largo de la historia, el arte realizado por mujeres ha sido silenciado. Bueno, hoy justamente reitero lo que decíamos al principio, estamos acá celebrando 2 premios de 2 mujeres, de 2 autoras, estamos celebrando el Día Nacional de la Poesía y estamos adelantándonos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ojalá, y de verdad que aquí en realidad el que estoy sobrando soy yo, bueno, pero por suerte solamente estoy como moderador, porque lo que estamos justamente celebrando el arte de 2 mujeres, y ojalá que todas las editoriales, pues, tengan en cuenta la importancia y la necesidad del reconocimiento, de la búsqueda de voces diversas, de voces diferentes, de diferentes estilos, de diferentes momentos, de diferentes enfoques o aproximaciones al arte, hombres, mujeres, personas de comunidades diversas, de las comunidades LGTQE, etcétera, de otras minorías que históricamente igualmente han sido silenciadas. Y es una labor muy importante que las editoriales deben retomar. Incluir, la inclusividad es sumamente fundamental en nuestros tiempos y me gustaría recalcar ese elemento. Bueno, ya para ir cerrando, entonces, este conversatorio, tal vez invito nuevamente a Arabella y a Mía para que nos compartan 2 poemas cada uno antes de despedirnos. Arabella, adelante. Sí, a ver, bueno, voy a leer un poema nostálgico que tiene que ver con la ciudad, lo que fue. La calle es ancha, olores emergen de la memoria, trajes gastados, sonidos otros, el aire se enrarece con el ya respirado. Desde las alcantarillas del tiempo, los años se aprestan a arrasarlo todo. El pasado vive en tus calles, tus esquinas y rincones. La calle es ancha, los pasos se ralentan, casi se detienen. El corazón replica un pálpito de ayeres.
La ciudad se despliega como un lienzo donde dibujar fantasmas. El olor a pasado no perdona. Mi ciudad de ayer insiste en seguir viva. Yo tengo aquí a la ciudad que fue muy pegadita. A veces no me reconozco cuando ando por la calle. Bueno, voy a leer este poema del libro Llueven pájaros. Es un libro en donde justamente hay una unidad temática, hay una unidad metafórica. Utilizo el tema de los pájaros para hablar de muchísimas cosas. Entonces, voy a leerles este poema y antes de que termine, agradecerle muchísimo a Gustavo por este espacio, a la UNED, que pues ha recibido nuestros textos, y la compañía deliciosa de Mía Gallegos, a quien admiro y quiero muchísimo. Hay un pájaro muerto en el frente de la casa, dice mi hijo. Hay un pájaro muerto en el fondo de mi pecho, le contesto. Hay pájaros muertos en todas las ventanas, desbordan el cielo, golpean el viento. Los pájaros muertos se arropan en mi pelo. Hay un dolor de pájaros muertos en el aire. Ráfagas de ala ausente chocan entre sí. Oigo sus huesos cristalinos, rebotan de árbol en árbol, de pared en pared, de pecho en pecho y van despedazándose. Un reguero de plumas lacera la tarde, me cubre, me atenaza, me ciega. Hoy vivo desvelo de pájaros caídos, con aliento de pájaros muertos, solloza la tarde. Ese es de Llueven pájaros, ese es un poemario unitario. Muchas gracias, Arabella. Escuchamos a Mía entonces. Yo voy a leer un poema que aparece en mi libro El claustro elegido y se llama La palabra. La poesía no está en la palabra, la esencia está en lo otro, en el tono que traiciona al poeta. Hablo del idioma personal, donde juntos se engarzan las nubes y el oído. Un lenguaje que apela a la miniatura y a los detalles, a un libro que reproducimos en un verso, a una escritura que nos viene siguiendo sin nombrarnos, a una presencia cuyo nombre en vano tratamos de aprender y cuyo rostro nos ha mirado desde el primer nacimiento. Necesito las palabras para hallar dentro de mí la propia llave, el interlocutor que no se presta al juego, que no olvida, que descifra el ajedrez translúcido, el de las manos que atrapan la sustancia, el paraíso cuyo cielo aún no está fijo, la manzana que es distinta a la que existe, la redención de Eva en su curiosidad. La palabra es una alusión y nuestro intento por recordarla es precisión, ansiedad, la remota piel que nos devora, el íntimo animal, la sangre cóncava y brutal. En la palabra está la muerte perfecta y la intuición de la otra muerte, la última, esa que de seguro abrirá la puerta del verdadero paraíso. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a la conversación, a las personas que nos acompañaron. Por supuesto, muchísimas gracias a Arabella Salaverry y a Mía Gallegos. Recordamos que los libros Búscame en la palabra y Para alcanzar la espuma los pueden conseguir en las librerías de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, en San José, en Heredia o en Cartago. Gracias de verdad de parte de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia por su compañía. Gracias a Mía, gracias a Arabella, de verdad
por la confianza en nuestra editorial para publicar sus libros. Nuevamente, una felicitación por la obtención en 2 años consecutivos, 2019 y 2020, del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Y bueno, en esta conversación que tuvimos hoy, como decíamos, con motivo de la celebración del Día Nacional de la Poesía, el 31 de enero, y como adelanto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que será el próximo 8 de marzo. Gracias a las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias a Carolina Arias, quien está en los controles acá y quien es la encargada de promoción editorial de la EUNED, y que nos ha estado acompañando. Ahí nos ha dejado su correo electrónico también, donde pueden contactarla para diversos asuntos relacionados con información sobre autores, autoras, sobre los libros de la editorial de la UNED. Muchísimas gracias nuevamente y muy buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches.